Buenas, ¿cómo están? Tanto tiempo. El día de hoy voy a hacer un video enseñándoles un poquito de química. Perdón por haber estado desaparecido tanto tiempo, pero he tenido unos inconvenientes, por así decir, y para generalizar. También cabe aclarar que en el video de hoy van a estar escuchando bastantes, bueno, si usan auriculares van a notar ruido de fondo, tipo de autos, tipo ruidos de afuera, exterior, y tal vez a mi gatita que está como por acá por la vuelta. Entonces, miren ahí el ruido de la moto. Pero no sé por qué no es de noche. Yo acostumbro a grabar de noche, pero como esta noche no voy a poder grabar y ya quiero grabarles algo porque hace 2 meses que no grabo nada, decidí grabar ahora este video que hace pila tenía ganas de enseñarles un poquito de química. El tema que les voy a enseñar hoy es un tema que tengo un poco olvidado porque lo di en el primer semestre de la carrera y yo acabo de empezar el segundo semestre, así que imagínense que lo tengo un poquitito olvidado, pero no lo suficiente como para repasar a medida que les voy enseñando y enseñarles de una manera correcta. Está bien, yo no lo dije, estoy estudiando profesorado de química, entonces nada, tipo, también como para yo ir practicando, qué mejor método que enseñar, y en este caso a ustedes. Así que comencemos. Lo que les voy a enseñar ahora va a ser un poco de bueno, les voy a comentar sobre la teoría atómica de Dalton y luego les voy a enseñar las leyes ponderales de la química, que también les voy a enseñar una manera un poco más apropiada de referirse a ellas, porque decirle leyes no está mal, pero es un poco menos apropiado que el otro término que yo les voy a enseñar, ¿ok? Entonces, primero que nada, la teoría atómica de Dalton fue propuesta por John Dalton. John Dalton fue un químico británico, perdón, científico británico, que no puedo hablar. Fue un científico británico que fue químico, fue físico, fue meteorólogo. Acá lo tengo escrito, pero con el aro del 1 se va a ver muy bien. Entonces, él entre 1808 y 1810 presentó un tratado llamado Nuevo Sistema. Bien, entonces en este tratado John Dalton introduce unos términos, dos términos que no se frecuentaban, por así decir, no se tenían todavía una idea como tal, no se tenía un sustento de ellos como para decir, bueno, sí, mira, vamos a hablar de esto y sabemos qué es lo que significa. No, es como que hagan de cuenta que no existía, a pesar de que sí existía, pero no habían términos con un fundamento, ¿ok? Entonces, uno de los términos fue el término de elemento y el otro término fue átomo, si no me equivoco. Sí, átomo. Entonces, la teoría atómica de Dalton es considerada la primera teoría acerca de la estructura de la materia, en la que introduce la noción de la discontinuidad de la materia. ¿Qué significa esto? Él propone una teoría acerca de la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que nos rodea. La materia es el celular que vos tenés ahora en tus manos, o computadora, o lo que estés usando para ver esto. Es lo que estás viendo que tenés enfrente tuyo. Todo lo que estás tocando, todo eso es materia. Bien, entonces antes lo que se creía era que la materia era infinita. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si ustedes tienen un granito de arroz y ese granito de arroz ustedes lo parten en la mitad, ¿qué tienen? Medio granito de arroz. Si ustedes a esa mitad la vuelven a partir, ¿qué tienen? Un cuarto de granito de arroz. Si ustedes siguen partiendo la mitad y la mitad y la mitad y la mitad y la mitad, se creía de que ustedes podían seguir partiendo infinitamente, hasta llegar a algo y seguir partiendo a la mitad, partiendo. Entonces, ¿qué es lo que plantea John Dalton? John Dalton plantea esta idea del átomo discontinuo. Ustedes no se queden que lo de John Dalton es correcto, porque a día de hoy, si bien fue tremendo sustento para lo que se conoce,
no es 100% correcto. Ahora les voy a explicar. Entonces, también el modelo de Dalton no se refiere a cómo están constituidos los átomos, solamente se refiere a su existencia. Antes, hace muchos años, ya se hablaba de átomos. Entonces, ¿por qué es considerado Dalton el padre de la teoría atómica? Porque así es considerado. Si 2000 años antes los filósofos griegos ya hablaban de los átomos. Ok, entonces eso es porque Dalton formuló claramente una serie de hipótesis sobre la naturaleza de los átomos que señalaban la masa como una de sus propiedades fundamentales. La masa es lo que nosotros vulgarmente decimos peso, pero en realidad el peso se mide en newtons. El peso es una fuerza, no es cantidad de materia como la masa. La masa es en kilogramos, es en gramos, lo que ustedes quieran. Entonces no es peso lo mismo que masa. Y hay veces que nosotros escuchamos que la gente dice peso atómico, y en el ámbito de la química me arriesgo a decir que es incorrecto, aunque hay personas que me vayan a decir lo contrario, de que no es incorrecto. Bueno, el peso es una fuerza que se mide en newtons. O sea, está más relacionado a lo que es la física que la química, a pesar de que en la química también hay algo de eso. Pero no lo vamos a ver. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, Dalton formuló una serie de hipótesis que se las voy a enseñar. Y también volviendo más para atrás, lo del carrito de arroz que partimos. Dalton se quedó con que el átomo era algo así, una bolita. Y cuando ustedes llegaban a esto, ya está, ya no se podía dividir más. Entonces, él una de las cosas que plantea es que el átomo, plantea al átomo como una partícula, le voy a escribir así, una partícula indivisible. No quiero apartar un poquito de esto. Como una partícula indivisible. Esto significa que el átomo no se puede partir en la mitad. Ya está, cuando llegaste al átomo, hasta ahí llegaste. Y también dice que son partículas discretas de materia. Esto significa que puede tomar el valor de un átomo, 2 átomos, 3 átomos, pero no va a tomar jamás el valor de un átomo, 5, 2 átomos, 5. No, son números enteros, por así decir, ¿ok? Y no pueden ser subdivididas, eso es muy importante. Entonces, una de las ideas básicas de su teoría es que los átomos de igual elemento tienen siempre la misma masa. La masa es lo que vulgarmente nosotros le denominamos al peso, ¿ok? El peso es lo que vulgarmente nosotros le decimos al kilogramo, al gramo, pero el peso es una fuerza que se mide en newtons. El peso no se mide en gramos, no es la masa. La masa, en cambio, sí es lo que nosotros decimos gramos, kilogramos, miligramos. Entonces, él decía que los átomos de determinado elemento siempre tienen la misma masa. Más adelante se demostró que eso no es del todo correcto, porque existen cosas que se llaman isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son especies de átomos del mismo tipo de átomo que difiere de la masa que hay en su núcleo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un átomo de helio y otro átomo de helio, no necesariamente tienen que tener la misma masa. Bien, entonces, por ejemplo, la masa atómica que nosotros encontramos en una tabla periódica no es la masa de un átomo como si ese fuera el único que existiera. Es un promedio ponderado de
todos los átomos que hay en la naturaleza. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con, por ejemplo, un átomo de carbono, uy, me salió horrible, un átomo de carbono 12, este en la naturaleza le va a salir tanto porcentaje. Pero si se encuentran con uno de si se encuentran en una tabla, no en la vida real, si se encuentran con uno de carbono 16, le va a salir quizás que este porcentaje súper alejado. O sea, si este porcentaje es capaz con 98%, entonces este capaz que es un 0,0000001%. Estoy tirando por tirar, pero es una cosa así para que se hagan una idea. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todas las especies de carbono que existen se les hace un promedio, y ese promedio fue el que pusieron en las tablas periódicas. Bien, esos son isótopos, son átomos del mismo elemento que difieren de su masa atómica. No le digan peso atómico, porque peso atómico no está correcto. Yo sé que muchos se me van a poner en mi contra y me van a decir, no, sí es correcto, nada más cambia la manera de decir. No, hay que no inducir al error, porque cuando uno habla de peso atómico luego le puede dar a entender a los estudiantes de que el peso en química es lo mismo que el peso en física, que en realidad es lo mismo, sí, pero no es lo mismo lo que nosotros queremos transmitir. ¿Me explico? Cuando hablamos de peso, se mide en newtons. El peso es una fuerza que se mide en newtons. Es una fuerza que va hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces si nosotros nos vamos a referir al peso en química, tenemos que referirnos a lo mismo. Nosotros no podemos referirnos a la masa atómica como peso atómico. Eso está incorrecto. Luego, en esta teoría, una de las ideas que él planteó fue que los átomos de distintos elementos se combinan entre sí para formar compuestos en relaciones de números enteros sencillos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos hidrógeno, no sé si se ve, tenemos hidrógeno y también tenemos oxígeno, ¿ok? Son dos elementos, vamos a hacer de cuenta que son dos átomos, pero estos son elementos, no son átomos. Entonces, tenemos dos átomos de distintos elementos que se combinan entre sí para formar compuestos. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se pueden combinar para formar ¿qué? Para formar lo que nosotros conocemos como H2O, que es el agua. Pero también se pueden combinar para formar H2O2, que es el agua, ¿cómo es que se le dice? Agua oxigenada, creo que se le dice. No es el agua que tomamos nosotros, es el agua que se puede comprar en una farmacia, por ejemplo. Bien, entonces, volviendo, los átomos de distintos elementos se combinan entre sí para formar compuestos en relaciones de números enteros sencillos, que significa que vos jamás vas a ver que sea H2 y de oxígeno que sea un cuarto. Eso no existe, jamás vas a ver eso, porque no podemos partir un átomo a la mitad. Tenemos que recordar que él viene de su idea de que el átomo es una partícula indivisible. O sea que no lo vas a poder seguir partiendo a la mitad. El átomo ya está, tipo, es la partícula final a la que llegaste y que no vas a poder seguir subdividiendo. Entonces, sería contradictorio que él plantee que un medio de átomo de oxígeno sí podría ser expresado así. Entonces, con números enteros sencillos nos referimos a que son números enteros, 1, 2, 3, 4, ningún decimal, y sencillos porque no suelen ser números altos, por ejemplo H2 o 125. No. Entonces, estos postulados constituyen la primera formulación racional de las leyes cuantitativas de las combinaciones químicas, lo que yo recomiendo decir regularidades químicas. ¿Por qué no decirle leyes? Porque quiero que ustedes piensen que es una ley, que lo respondan ahí. Si lo quieren responder en los comentarios, si lo quieren responder ahí en sus casas, pero que me digan qué es una ley. Mientras voy borrando esto. Una ley, no necesariamente en el ámbito de la química, una ley es algo que siempre hay que cumplir. Bien, entonces
Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de las leyes ponderales, sería algo que siempre se cumple. Ponderales se refiere a la masa, ¿ok? Entonces, se referiría a algo que siempre se cumple en base a la masa en el ámbito de la química. Y la verdad es que, como siempre pasa en todo, hay excepciones, ¿ok? Entonces, no vamos a entrar en detalle, pero es mejor llamarle regularidad química que llamarle ley ponderal. Regularidad química, dije, perdón. Regularidad másica, se me cayó el borrador, pero no importa. Entonces, regularidad másica, no ley ponderal. Les vuelvo a repetir, es más apropiado, no es incorrecto. Díganle como más les guste. Cuando ustedes vayan a estudiar con un libro, lo van a encontrar como leyes ponderales. Cuando ustedes vayan a estudiar con internet, van a encontrar leyes ponderales. En todos lados encuentran leyes ponderales, ¿ok? No está mal, es un poco menos apropiado. Bueno, entonces, ahora, volviendo a lo que son las regularidades de las combinaciones, voy a presentarles lo que es la ley de Lavoisier, también conocida como la ley de conservación de la masa, que dice que en una reacción química la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, ¿ok? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en una reacción química que nosotros tengamos, vamos a tener nuestros reactivos, que podrían ser, por ejemplo, déjenme buscar algunos si tengo por acá. Entonces acá tenemos dos átomos de diferentes elementos que van a reaccionar para dar un compuesto determinado. Y Antoine Lavoisier lo que él dice es que la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos. Lo que él nos dice entonces es que, por ejemplo, cuando nosotros veamos de que en un ejercicio, bueno, entonces esto nos ayuda, por ejemplo, en un ejercicio que nos digan de cloro hay 7 gramos, pero de este compuesto que todavía no sabemos la fórmula, vamos a tener capaz que 14, por tirar un número, por tirar uno completamente al azar. Entonces, nosotros lo que sabemos es que esta masa va a ser igual a esta. Entonces, ¿cuánto me falta acá para llegar a los 14 gramos? Para llegar a los 14 me faltan 7. Y ahí vos podés concluir de que tenés 7 gramos de cloro más 7 gramos de oxígeno, que te dan 14 gramos de ese compuesto. Bien, esto es para lo que nos sirve la regularidad de Lavoisier o la ley de la conservación de la masa. También tenemos ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas, propuesta por Jean Proust, es otra ley o regularidad que lo que dice es que un compuesto siempre contiene los mismos elementos en la misma proporción de masa. ¿Qué significa esto? Te lo explico. Bueno, entonces ahora que ya tenemos ideas sobre lo que es la ley de la conservación de la masa, con un breve ejercicio les voy a introducir a lo que es la ley de las proporciones definidas o constantes, también llamadas de Jean Proust. Bien, tenemos un caso de dos estudiantes, estudiante 1 y el estudiante 2. El estudiante 1 descompone una muestra de esta masa de un óxido de cloro y obtiene esta masa de dicloro gaseoso. El estudiante 2 dice que determina en un experimento de laboratorio que el óxido de cloro con el cual está trabajando presenta la siguiente relación de masas, y no da la relación de masas que ustedes no se están perdiendo mucho con el micrófono. Masa del oxígeno, ¿ok? Voy a correr acá del micro igual. A ver, ahí me gusta un poquito más. Entonces, nos dice que la masa del cloro, que lo tengo súper mal escrito, sobre la masa del oxígeno es igual a 1,48. ¿Qué es 1,48? 1,48 es la relación, por eso no tiene unidades. Nosotros cada vez que expresamos una división de este estilo, masa de un elemento dividido masa del otro, estamos diciendo que 1,48 gramos de cloro
se combinan con 1 gramo de oxígeno. ¿Por qué? Porque ustedes, si tienen el número que sea, vamos a poner que son 9 dividido 1, ¿cuánto le da? Le da 9. Si ustedes tienen una papa, para no decir una mala palabra porque se me iba a escapar, si ustedes tienen una papa sobre 1, lo que le va a dar es una papa, no les va a dar ni 2, ni 3, ni 4, le va a dar una papa. Entonces, todo lo que tengan en el numerador, siempre y cuando tengan en el denominador un 1, les va a dar de nuevo lo mismo que estaba en el numerador, ¿ok? Entonces, volviendo a esto, cada vez que nosotros no escribamos un 1, es como si estuviera. Y cada vez que no escribamos un perdón, al revés, cada vez que escribamos un no es como si no estuviera, y cada vez que no lo escribamos es como si estuviera. Es lo mismo ponerlo o no ponerlo, simplemente que visualmente esto te queda mucho mejor para saber que tenés esta masa 1,48 de cloro. Se va a combinar con 1 gramo de oxígeno visualmente para que vos te hagas esa asimilación y lo puedas ver mucho más fácilmente, ¿ok? Entonces volvemos a sacar esto. ¿Por qué? Porque ya vimos que es lo mismo a que no esté, ¿ok? Y como acá lo que tenemos es la relación que hay, no hace falta poner gramos, esto no tiene unidad, ¿ok? Esto te dice que es 1,48 veces más la masa de cloro que la de oxígeno. No tiene unidades. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos trabajando con 2 compuestos distintos o estamos trabajando con el mismo compuesto? Lo podemos averiguar, pero todavía no lo sabemos. Entonces, partamos del estudiante 1, que dice que descompone. Ya dijimos que si descompone algo es porque partimos de un compuesto y vamos a sacar 2 reactivos. En este caso 2, pueden ser 2 o más, pero acá sabemos que son 2 porque nada más tenemos óxido de cloro, o sea, una muestra de un compuesto con cloro y oxígeno, no hay más nada. Entonces, si tienes cloro y oxígeno no vas a sacar un hidrógeno de la nada. Máximo vas a tener 2 reactivos, ¿ok? Entonces, descompone una muestra de esta masa de un óxido de cloro. El óxido de cloro se representa con esta fórmula: cloro X o Y. ¿Por qué? Porque en realidad la atomicidad de cada uno de estos elementos nosotros no la sabemos todavía. Se puede hallar, pero todavía no la sabemos. Entonces, nos dice que la muestra de acá nos dice que en este óxido de cloro hay 9,1145 gramos y esto se descompone para dar 3, tanto de dicloro gaseoso. Dicloro. Ahí sí sabemos la atomicidad del cloro y es un 2. Bien. Vamos a ponerle que es gaseoso. Entonces nos dicen que de esto tenemos 3,5453 gramos. Esto es gramos. Esto es gaseoso. Sumado oxígeno, que nosotros no sabemos todavía si es oxígeno diatómico o si es monotómico. Entonces vamos a poner O. ¿Y qué pasa? Que como vimos antes, perdón, tanto ruido de la cámara. Entonces, como habíamos visto nosotros antes, si nosotros sabemos que acá tenemos esta masa total y acá tenemos esta otra, ¿qué significa? Que acá me falta algo para llegar a esto. Bien, entonces voy a poner la calculadora. Lo que hay que hacer es simplemente la resta esto menos esto y te va a dar lo que tendría que ir de masa de oxígeno, ¿ok? 9,1145 menos 3,5453 y me da 5,5692. Entonces, ustedes creo que no lo ven, pero se los comento.
Lo voy a escribir un poquito más abajo. Bueno, y acá más abajo les escribí lo que es la masa de cada uno de estos elementos en el compuesto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá arriba? Ahí arriba lo que nosotros hicimos fue aplicar la ley de la conservación de la masa, porque nosotros vimos que teníamos esta masa del compuesto y teníamos esta masa de ese elemento en el compuesto. Y entonces dijimos, bueno, si la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, que en este caso es un producto solo, entonces la suma de esto me tendría que dar esto. Hallamos cuánto sería esto y lo pusimos. Bien. Bueno, entonces lo que está dentro de lo que es la ley de las proporciones definidas es que dos elementos siempre se van a combinar en la misma relación de masas para formar el mismo compuesto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudiante que tiene una muestra de 20 gramos de este compuesto y tenemos otro estudiante que tiene una muestra de 50 gramos también de este compuesto, entonces lo que es la fórmula química siempre se va a mantener. La fórmula química sería, por ejemplo, SlO7. Esto es la fórmula química, ¿ok? Entonces lo que nos dicen es, no importa cuánta cantidad en tu muestra tengas, que la fórmula química jamás va a cambiar. Me estoy apurando porque me estoy quedando sin espacio en el celular. Entonces, nosotros tenemos esta relación másica, ¿bien? Si nosotros hacemos la división de esto, ya les digo cuánto nos da. Bueno, ya hice la cuenta de lo que es la masa del dicloro con la masa del oxígeno, que no sabemos si es monoatómico, diatómico, triatómico. Entonces, la división de esas dos cositas me dio 0,63 y otros números 6. ¿Qué significa esto? Esto significa, si nos vamos a quedar con el 6,3, tenemos que redondear en 0,64. Y esto significaría que la masa del dicloro, sobre la masa del oxígeno es 0,64. ¿Qué es esto? 64 sobre 1. 0,64 gramos de dicloro sobre cada 1,00 gramos del oxígeno. ¿Lo ven? Entonces, como dijimos que es lo mismo no colocar un 1 que sí colocarlo, entonces la relación que hay entre el estudiante 1 en su compuesto de óxido de cloro es 0,64 y la del estudiante 2 era, no lo pueden ver, de 1,48. Entonces podemos concluir si es el mismo compuesto o si no es el mismo compuesto. ¿Ustedes qué creen? ¿Es el mismo o no es el mismo? Se la dejo picando. Tenemos el estudiante 2, cuya relación másica entre masa del cloro y masa del oxígeno es 1,48. Y el estudiante 1, cuya relación másica entre las distintas masas de los dos elementos es 0,64. La respuesta es no. La respuesta es no. No están trabajando con el mismo compuesto. ¿Por qué? Porque las relaciones no se cumplen y Proust, en su ley de las proporciones definidas, lo que plantea es que se tiene que cumplir. Si nosotros estuviéramos trabajando con el mismo compuesto, a mí esto me hubiera tenido que haber dado 1,48 y no me dio 1,48. En cambio, si nosotros tenemos, por ejemplo, otro estudiante con otros datos, perdón, le tiré el cable. Entonces le voy a plantear acá la de un tercer estudiante. Bueno, entonces les traje el caso del estudiante número 3. Que el caso del estudiante número 3 nos dice, tenemos la masa del dicloro gaseoso, que es esta, la masa del dioxígeno gaseoso, que es esta, y la masa del compuesto final formado, que es esta. Entonces, si planteamos la reacción, que es una reacción de síntesis, me la daba la letra, yo ahora lo intenté simplificar y traerlo ya armado. Sería dicloro gaseoso
reacciona con dioxígeno gaseoso para formar este compuesto de óxido de cloro. Y nos preguntan, ¿el estudiante número 3 y el estudiante número 2 están trabajando con el mismo compuesto? Muy fácil de demostrarlo con una cuentita. Nosotros vimos que el estudiante número 2 lo traje más para acá para no estarles teniendo que mostrar siempre porque yo estoy tapando, ¿ok? Pero lo que está acá es esto mismo, el estudiante 2. El estudiante 2 nos dice que la relación de la masa de cloro sobre la masa del oxígeno le dio esto. Bien, 1,48, que no se ve muy bien, pero es lo mismo que está acá abajo. Entonces, nuestra relación con el estudiante 3 va a tener que ser igual. ¿A qué me refiero con eso? A que va a tener que seguir siendo masa del cloro sobre la del oxígeno, no al revés. Porque si nosotros hacemos oxígeno sobre cloro, entonces esta también tiene que estar dada vuelta. Ok, perdón esa moto. Entonces, vamos a plantear. Masa del dicloro gaseoso es 1,4181 gramos sobre 0,9599 gramos. Y si ustedes hacen esta cuenta, lo que va a dar es aproximadamente 1,48. Entonces, el estudiante número 2 y el estudiante número 3 ¿están trabajando con el mismo compuesto? La respuesta es sí, porque la relación de masas es la misma. ¿Se acuerdan que dijimos que si era sobre 1 es 1,48 gramos del dicloro por cada 1,00 gramos del dioxígeno? Por cada 1,48 de este yo tengo 1 de este, ¿ok? Y por cada 1,48 gramos de este tengo 1 gramo de este. Bueno, ok, entonces lo que nosotros estamos haciendo de decir por cada estos gramos hay esto es una interpretación que nosotros estamos haciendo para poder interpretar justamente qué es lo que significa esta cuenta de 1,48 sobre 1, o en el peor de los casos que te presenten a vos es igual a 1,48 y te quedes en blanco. Bueno, yo quiero que vos sepas interpretar qué es lo que significa, ¿ok? Entonces podemos concluir que si acá el estudiante número 2 la relación másica es de 1,48 y la del estudiante 3 también, efectivamente están trabajando con el mismo compuesto porque se cumple la ley de las proporciones definidas o constantes de Jean-Proust. Bueno, espero que les haya gustado el video. Lo intenté hacer lo más rápido posible porque me está quedando sin espacio y sin cargar el celular. Así que nada, espero que les haya sido útil. Si ustedes no están dando esto, espero que les haya servido para entenderlo, que nunca está de menos aprender cosas nuevas. Sé que fue mucho en poco tiempo y hasta me faltó también la regularidad de las proporciones múltiples de Dalton, pero quizás para otro video. Y bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Perdón por haberme desaparecido tanto tiempo y les mando un besote. Espero que el próximo video no sea dentro de tanto, pero la verdad es que estar consiguiendo silencio acá en casa se me está complicando bastante. Ahora que ya pasó un tiempo tengo más cosas en el celular, entonces me estoy quedando también sin espacio. La batería me está durando menos, es como que se me sumó todo. Estoy, bueno, trabajando en dos cosas distintas. Estoy estudiando la carrera, me sumé a estudiar portugués. Entonces es como que estoy haciendo muchas cosas este año y que quizás me hubiera gustado muchísimo más dedicarle más tiempo al canal, pero no estoy pudiendo. Hay días que a veces capaz no puedo ni siquiera dormir, o capaz que duermo 3 horas, 4 horas. Me ha llegado a pasar de quedarme dormido para ir a tal lugar, tipo estudio. Al trabajo no me ha pasado, pero al estudio o otros compromisos que he tenido. Pero estoy intentando balancear mi vida personal de mi vida académica y mi vida laboral como para tener las tres cosas y no saturarme de que ay, solamente trabajo, solamente estudio. Yo disfruto mucho de hacer esto, yo disfruto mucho de sentarme a estudiar química porque a mí me encanta. No lo tomo como algo uy, qué tedioso, para nada, me encanta, me fascina. Pero bueno, eso, espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil y que alguien haya buscado con el buscador
sobre este tema o sobre estos temas, porque es algo que yo a veces intento hacer sobre determinados temas, de buscarlos en formato SMR como para aprender a la vez que me relajo, o capaz que es la hora de dormir y me quiero dormir pero me siento culpable si no estudio. Entonces espero que también haya sido el caso de algunos de ustedes, que yo sé que es minoría la parte de mis suscriptores que estudian química, o capaz que ya está nulo. Pero nada, eso, espero que les haya gustado y les mando un fuerte abrazo. Y muchas gracias por estar siempre, que yo sé que más de uno anduvo ahí tipo esperando un video y yo jamás me hubiera pensado eso, porque yo digo tipo, no soy un creador de contenido tan grande como para que más de una persona haya todo tipo, Mauri, por favor, su video. Así que nada, los quiero mucho y muchas gracias por estar.